Hola lectores y amigos de Casa de Lectura. Hoy tengo el inmenso privilegio de sumergirlos en una obra que no solo es un libro, es una lección de vida construida en la peor de las circunstancias humanas. ¿Alguna vez te has preguntado qué mantiene viva la llama del espíritu humano cuando todo, absolutamente todo, te es arrebatado? La dignidad, la esperanza, el amor, incluso tu propia identidad. ¿Qué es lo que puede quedar cuando todo se nos es arrebatado? Hoy revelaremos el secreto que Viktor Frankl, un psiquiatra y superviviente de los campos de concentración nazis, encontró en las horribles tinieblas del nazismo y sus campos de concentración, cámaras de gas y demás horrores de nuestra historia. El libro de Frankl no es solo un testimonio de horror, es realmente un manifiesto sobre la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. ¿Escucharon bien? La capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Prepara tu mente porque la obra El hombre en busca de sentido está a punto de redefinir lo que creías saber sobre la vida, el sufrimiento y el propósito y sentido de la vida. Al decir del filósofo existencialista Karl Jaspers, esta obra titulada El hombre en busca de sentido es uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Así es que quédense con nosotros en su casa de lectura, porque este episodio de hoy está que arde y nos va a dotar de gran fortaleza a todos. Quédate en nuestra casa de lectura y descubre por qué no te puedes perder de esta gran obra. ¡Comencemos! Empecemos por el esqueleto de esta obra monumental. El título completo del libro en español es El hombre en busca de sentido. En alemán suele encontrarse el título así: Trotzdem ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt des Konzentrationslager. A pesar de todo, decir sí a la vida. Un psicólogo experimenta el campo de concentración. ¿Pero a quién le debemos esta importante obra? Nada menos que al autor, Viktor Frankl, quien nace en 1905 y fallece en 1997. Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia y el análisis existencial, conocida como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, después del psicoanálisis de Freud y de la psicología individual de Adler. Para el psicólogo estadounidense Carl Rogers, quien construyó la teoría de la personalidad y la escuela de la psicología humanista, esta obra de Viktor Frankl es una de las contribuciones sobresalientes al pensamiento psicológico en los últimos 50 años, es decir, algo más que la primera mitad del siglo XX. Antes de la guerra, dirigió el programa de prevención del suicidio en Viena. Tras sobrevivir a 4 campos de concentración, incluido Auschwitz, se dedicó a desarrollar y difundir la logoterapia. Viktor Frankl impartió conferencias en universidades de todo el mundo, recibió más de 20 doctorados honoris causa y numerosos premios, como el Oscar Pfister Award de la American Psychiatric Association. Entre otras obras importantes, destaca su libro Psicoterapia y Existencialismo, la obra La voluntad de sentido, o también el escrito Ante el vacío existencial y la obra La presencia ignorada de Dios, entre otras. La obra que estudiamos hoy, El hombre en busca de sentido, fue publicada en 1946, originalmente escrito en alemán. Hoy la encontramos en español, entre otras editoriales, en Editorial Herder. Ha sido traducido a más de 50 idiomas, convirtiéndose en un clásico global. Según la edición, puede variar el número de páginas, generalmente entre 160 y 200 páginas. Se encuentra disponible en todos los formatos, incluido digital y audiolibro. Un texto conciso pero de un enorme peso atómico. La trascendencia de este libro va mucho más allá de su nicho. Es un fenómeno de ventas y de influencia.
Se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Es consistentemente uno de los libros más vendidos en la categoría de no ficción, psicología, autoayuda. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo ha declarado como uno de los 10 libros de mayor influencia en ese país. La obra se mantiene constantemente en los top 100 o top 200 de los libros más vendidos de Amazon, en categorías relevantes, psicología, autoayuda, holocausto, incluso décadas después de su publicación. Se trata de una de las obras con más alta puntuación y reseñas en Goodreads y Amazon a nivel global. Más allá de los premios personales a Viktor Frankl por su labor, el libro en sí mismo ha sido objeto de innumerables reconocimientos informales y académicos por su gran impacto. Vayamos al análisis central de la obra. Aquí es donde nuestro interés cobra profundidad. ¿Cuál es el corazón de esta obra de Frankl? ¿Cuál es el tema más sustancial de la obra? Digámoslo sin reservas, nada menos que de la búsqueda ineludible de dotar de un sentido a la vida, incluso y especialmente en las condiciones más extremas de sufrimiento. Por ejemplo, Frankl textualmente nos dice algo impactante. Cito: "El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino". Fin de la cita. El ensayo del autor explora cómo la actitud personal ante un destino inevitable define la existencia humana. Frankl señala que, cito, "Cada hombre, aún bajo unas condiciones tan trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente, porque incluso en esas circunstancias es capaz de conservar la dignidad de seguir sintiendo como un ser humano". Fin de la cita. Se trata de una obra de producto mínimo de 3 años en los campos de concentración nazis, una obra a favor de la dignidad y la libertad del hombre, de los valores humanos y la esperanza. Con el dolor a cuestas, Frankl se prometió no quitarse la vida, sino ponerla al servicio de los demás. Y es que podemos decir que Frankl pensaba que el hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante los demás, ante la familia, ante el país, por lo que no puede rendirse ni malgastar su vida en cosas triviales e indiferentes. Esta obra del El hombre en busca de sentido sintetiza un testimonio autobiográfico y memoria, la narración histórica del Holocausto, por ejemplo, conjugado con un ensayo de psicología y filosofía existencial. Esto es, la exposición argumentativa de la logoterapia. A manera de sinopsis, digamos que el Dr. Frankl relata, desde su perspectiva de psiquiatra prisionero, 3 fases psicológicas que experimentó el confinado en los campos de concentración nazis: el shock inicial, la apatía de la vida en el campo y la despersonalización que sufre en el momento post-liberación. Vaya tematización. A través de estas observaciones brutales y profundas, el autor expone su teoría de la logoterapia, en la cual postula que la fuerza motriz del ser humano no es la voluntad de placer, pensemos en Freud, ni la voluntad de poder, pensemos en Adler, sino la voluntad de sentido. No sé ustedes, pero esta es una muy interesante y discutible observación, para no decir una audaz observación. Pero vayamos más detenidamente. Número 1. Veamos la logoterapia y la voluntad de sentido. Frankl establece que la principal motivación del ser humano es la búsqueda de significado. Es decir, si una persona tiene un por qué vivir, esto es, un sentido de su vida y de su existencia, puede soportar entonces casi cualquier cómo. Esto es evidentemente una referencia directa al filósofo Friedrich Nietzsche,
frase que se convierte en un estandarte del propio libro. Frankl se refiere a él justo en un apartado del libro, en el que comenta sobre otro gran filósofo, Spinoza. Este apartado se titula Spinoza Educador. El autor nos señala, cito, ¿qué dice Spinoza en su Ética? El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Fin de cita. ¿Esto qué significa? Muy claramente señala que es si tenemos claridad de por qué estamos sufriendo y por qué estamos soportando el patos, el padecer, nuestro padecimiento, este deja de serlo, porque tenemos delineado conscientemente el objetivo o el sentido por el cual estamos soportando atravesar un río de fuego. Continúa la cita. Cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración debe comenzar por acertar en proponerle una meta futura, un objetivo concreto que dé sentido a su vida. Fin de cita. Claro, no hay más fortaleza que ayude a soportar el padecimiento que proponernos una meta futura concreta. Y es ese objetivo el que tiene el valor de orientar nuestra vida y darle un sentido, el que nos permitirá cruzar el fuego, el patos, el sufrimiento, hasta salir de él. Y aquí viene a tono la referencia a Nietzsche que hace Frankl. Cito, el que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Fin de cita. Si tenemos un objetivo, un sentido que defina nuestra existencia, esto nos dota de gran fortaleza para continuar nuestro camino cargando la cruz. Esta frase de Nietzsche, dice Frankl, cito, podrían convertirse en el lema que orientara y alentara los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos con los prisioneros. Fin de cita. A mi juicio, aquí está uno de los núcleos de la logoterapia de Frankl. El sentido de la vida nos dota de vitalidad, por encima de nuestras penas. No obstante, se hace necesario tener claridad de nuestro propio y vital logos. Recordemos que uno de los diferentes significados de la palabra griega logos es justamente sentido. Es necesario tener claridad del sentido de nuestra existencia para continuar nuestra marcha con paso firme, podría decir Viktor Frankl. Número 2. El sufrimiento como oportunidad. Esta es una de las ideas más desafiantes del autor. Frankl argumenta que, si el sufrimiento es inevitable, el hombre tiene la libertad de elegir la actitud con la que lo afronta, y esa elección puede dotar de sentido incluso al dolor más absurdo. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el instante en que encuentra un sentido, como un sacrificio. Nos dice Frankl, cito, el talante con el que un hombre acepta su ineludible destino y todo el sufrimiento que le acompaña, la forma en que carga con su cruz, le ofrece una singular oportunidad, incluso bajo las circunstancias más adversas, para dotar a su vida de un sentido más profundo. Aún en esas situaciones se le permite conservar su valor, su dignidad, su generosidad. Fin de la cita. Al ser liberado en abril de 1945, Frankl fue descubriendo que sus padres, su hermano y su esposa habían muerto en los campos de concentración. Supo que se había quedado solo en el mundo, con un inmenso sufrimiento. No obstante, con la firme decisión de vivir la vida intensamente y ayudar a otros a encontrar el sentido y la misión de sus vidas. Número 3. Las 3 vías al sentido. Frankl identifica 3 maneras principales de encontrar el sentido de la vida. 1. A través de la realización de una obra o acción. Un proyecto, una vocación. 2. A través del experimentar algo o el encuentro con alguien. La belleza de la naturaleza, la cultura, pero sobre todo
el amor por otra persona, que fue la fuerza del propio Frankl. 3. A través de la actitud que tomamos ante el sufrimiento inevitable, el valor y la dignidad con que lo aceptamos. De ahí que nos diga nuestro autor, cito, «Hasta el dolor puede ser una oportunidad de desarrollo, de aprendizaje y de madurez». En una cita en su apartado denominado «La pregunta por el sentido de la vida», nos dice Frankl, cito, «Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el sentido de la vida y en cambio pensemos en lo que la existencia nos reclama continua e incesantemente». Fin de la cita. Según Frankl, se trata de estar abiertos a la definición nítida del sentido de la vida, sea mediante la consagración de nuestra vida a una obra o acción, la naturaleza, el arte, el saber científico, el amor, etc. El sentido vital corresponde al fuero individual. Es decir, según la cita anterior, no se trataría de esperar a que la vida nos dote de algo, sino que somos nosotros los que le entreguemos a la vida un valor y un sentido propio. En este sentido, no podemos esperar nada de la vida, sino a la inversa. La vida es quien espera el valor que nosotros construyamos, el sentido que le ofrezcamos y la realización personal, única e interior que le entreguemos. Somos, así, de esta manera, todos nosotros, sujetos en libertad. Una esfera autónoma, interna, profunda, es la que puede ceñir nuestro destino, definiendo nuestro logos, podría declarar Viktor Frankl. Número 4. La libertad interior. He aquí el punto medular de esta obra. La experiencia en el campo de concentración del autor demuestra que, aunque se le puede arrebatar todo al ser humano, la última de sus libertades es la siguiente: la capacidad de elegir su propia actitud ante la experiencia. Para Frankl, esta capacidad de elección de nuestra actitud permanece inexpugnable, y es esto la verdadera fuente de nuestra libertad interior. Así lo expresa nuestro autor con sus propias palabras. Cito: «Es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de presentar al hombre la oportunidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida de contemplación también le concede la ocasión de desplegar la plenitud de sus vivencias al experimentar la conmoción interior de la belleza, el arte o la naturaleza». Hemos señalado ya este tema como el más significativo de la obra, el concepto de libertad interior que permite definir la existencia humana en razón de la actitud personal con la cual es posible confeccionar los hilos de nuestro destino. Al hombre, por tanto, se le puede arrebatar todo, salvo su íntima libertad interior, la elección de la actitud personal para decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente, es decir, cómo enfrentar su existencia. Ahora bien, hablando brevemente del estilo de la obra, podemos percibir un tono observacional, clínico, en sus descripciones de la psicología de los prisioneros en los campos. Pero el libro se mezcla con un tono profundamente humano, reflexivo y esperanzador en su tratamiento filosófico que elabora.
El estilo es directo, conciso y poderoso. Todo ello a pesar de la crudeza del tema. De este modo, tenemos una narración autobiográfica ágil, no obstante que la parte ensayística del estudio psicológico es bastante rigurosa. ¿Se trata de una obra innovadora? Ciertamente. El hombre en busca de sentido es fundacional. No solo es un testimonio clave del Holocausto, sino que cimentó las bases de la logoterapia, un enfoque de la psicoterapia que se centra en el futuro, las tareas y el sentido que esperan al individuo en lugar del pasado, el estudio de las neurosis o los traumas, por ejemplo. ¿Qué hace sobresalir a esta obra? Indudablemente su mayor fortaleza, su autoridad moral. La teoría de Frankl no es un mero ejercicio intelectual, sino una verdad forjada en la experiencia al límite de los campos de concentración. Esto le confiere una credibilidad inigualable. Asimismo, tenemos también su capacidad de síntesis. Logra desarrollar conceptos psicológicos y existenciales complejos en un lenguaje accesible y con ejemplos concretos de la vida en el campo de concentración. Sin duda, la obra expresa un gran mensaje universal. Trascendió el propio contexto del Holocausto para convertirse en un verdadero manual de resiliencia y propósito para cualquier persona que enfrente adversidad o los laberintos del vacío existencial. ¿Tiene límites este libro? Es posible que los haya. Algunos críticos señalan que la segunda parte, la explicación de la logoterapia, puede ser percibida como más densa o académica que el poderoso relato de la primera. Algunos autores le adjudican una especie de optimismo existencial, que si bien es bastante inspirador, a veces ha sido percibido por otros analistas como una simplificación de la complejidad del sufrimiento humano, especialmente para aquellos que no lograron sobrevivir o encontrar ese sentido de la existencia. Así también, es posible relacionar esta obra con el libro titulado Si esto es un hombre, de Primo Levi, o incluso con el diario de Anne Frank. Pero el valor de la obra de Viktor Frankl es la fusión única de testimonio y teoría psicológica. Desde una perspectiva de la filosofía existencial, puede percibirse este trabajo de Frankl como una parte que podría fungir en una posible relación con la obra de Albert Camus, El mito de Sísifo, e incluso con Jean-Paul Sartre, gigantes del existencialismo, aunque Frankl se opone al pesimismo existencial, proponiendo más un optimismo trágico. Revisemos ahora el impacto de esta obra. El libro es un pilar de la psicología moderna e incluso de la cultura de la autoayuda de calidad. Popularizó la idea de que la responsabilidad del ser humano no está en lo que le sucede, sino en cómo responde. Ha influido en terapeutas, líderes empresariales, educadores y en el público en general, siendo un faro para superar el vacío existencial de la sociedad moderna. ¿Para quién es ideal esta obra? Es absolutamente esencial para cualquier persona que a. esté atravesando un momento de crisis, duelo o dificultad significativa. b. para aquella persona que se pregunte por el propósito o sentido de su vida, el famoso vacío existencial. C. para aquellas personas que tengan interés en la psicología, la filosofía existencial o el estudio del comportamiento humano en situaciones límite. ¿En qué circunstancias escribió esta obra? Evidentemente que en circunstancias históricas y personales. Frankl fue liberado de un campo de concentración en 1945. Se dice que escribió el libro en un torrente, en tan solo 9 días a finales de 1945. Lo hizo con la conciencia del horror vivido y el trauma de haber perdido a su esposa, a sus padres y a su hermano en los campos. Originalmente deseaba publicarlo de forma anónima,
como un testimonio puramente objetivo, pero fue persuadido de firmarlo. Las circunstancias sociales señalan a la posguerra europea, la cual estaba marcada por el nihilismo y la necesidad de reconstruir la moral. Su mensaje ofrecía una vía de esperanza y responsabilidad individual frente al trauma colectivo. El hombre en busca de sentido es una construcción experiencial y la base de su logoterapia, que ya había estado desarrollando en manuscritos antes de su internamiento. De hecho, uno de los actos de resistencia más profundos de Frankl en Auschwitz fue el esfuerzo por reconstruir y preservar el manuscrito de su libro fundamental sobre logoterapia, que le había sido confiscado al entrar al campo. Su misión de vida era terminar y compartir esa obra. Frankl declaró que su intención principal no era narrar los horrores del campo, que él sentía que ya se habían hecho, sino mostrar cómo la vida conserva un sentido potencial hasta el último momento y demostrar, a través del ejemplo empírico, la validez de su enfoque terapéutico. Hay quizá algunos otros libros que se relacionan por sus temáticas similares. Por ejemplo, tenemos la obra de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Aquí se explora el propósito y la vida plena, pero el anclaje de Frankl en el sufrimiento le da una dimensión de seriedad inigualable. También tenemos la obra llamada Caminos a la felicidad, de Dalai Lama. Ambos abordan la superación del sufrimiento, pero Viktor Frankl lo hace desde la psiquiatría occidental. Sin duda, el libro de Frankl es un clásico inmortal. Mientras el ser humano se siga cuestionando el sentido de su existencia, este libro seguirá siendo una lectura obligatoria. Ha superado con creces el test del tiempo. Si tuviera una frase para recomendar esta obra, podría ser esta: no le preguntes a la vida cuál es tu sentido. La vida te está preguntando a ti, ¿cuál es tu respuesta? Esta obra es bastante recomendable porque, en un mundo que a menudo nos promete una felicidad fácil, Frankl nos da una verdad más profunda y duradera, la capacidad de encontrar dignidad, valor, propósito y sentido, no a pesar del sufrimiento, sino a veces a través de él. Es un manuscrito potencial para elegir la luz en la oscuridad. Con esta mirada esperanzadora en el ser humano y sus capacidades o cualidades de libertad interior, Frankl inicia y concluye su libro, por ejemplo, con esta hermosa frase que verdaderamente nos llena de emoción. Cito: después de todo, el hombre es el ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme y la cabeza erguida, musitando una oración. Y la pregunta es, ¿ya has leído esta obra maestra de la supervivencia? ¿Cuál es el porqué que te mantiene en movimiento en tu existencia? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué frase de Frankl te ha marcado más. Hagamos que la logoterapia llegue a más mentes. Suscríbete a Casa de Lectura y dale un like si este análisis te ha inspirado a buscar tu propio sentido. Y si has llegado hasta aquí, seguro te interesa el estudio de amplitud y profundidad de estas temáticas. Permíteme entonces recomendarte mi último episodio de análisis sobre la obra El mito de Sísifo, de Albert Camus. ¿Por qué la gente se suicida? Porque para Camus, el suicidio es el único problema verdaderamente serio para la filosofía. ¿En qué consiste el mundo del absurdo en el pensamiento existencialista de Albert Camus y cómo este autor responde con positiva audacia y gran lucidez a la pregunta sobre el sentido de la vida en medio de un mundo y de un espíritu marcado por lo absurdo, el sinsentido y lo fortuito? Suscríbete a mi canal y te llevarás muchas sorpresas. Tenemos regalos, libros, promociones. Visita mis redes sociales. Te aseguro que ganarás. Siempre ganarás. En los comentarios te dejo más detalles. Cuéntanos en los comentarios qué libro te interesa que abordemos y cuál es el que te ha gustado últimamente.
Nos vemos la próxima.